los 6 aspectos del libro de Bolton que retratan la confusa política de Trump hacia Venezuela, según la agencia EFE. El libro que publica John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, describe una política confusa y vacilante hacia Venezuela, con el presidente de Estados Unidos Donald Trump lleno de dudas sobre su respaldo a Juan Guaidó y la eficacia de la estrategia. La habitación donde sucedió, una memoria de la Casa Blanca, como se titula en las memorias del polémico ex asesor de Trump, llega este martes a las librerías de Estados Unidos tras los intentos frustrados de la Casa Blanca de impedir su publicación, y el extenso capítulo que dedica a la estrategia estadounidense en Venezuela comienza con un duro veredicto. Fracasamos a la hora de cumplir el estándar necesario para hacer frente a la crisis política en Venezuela, escribe Bolton, quien cree que a Washington le faltó la persistencia y la presión coherente, sin cuartel e implacable que podrían haber resultado en el derribo de Nicolás Maduro. Reparto de culpas sin autocrítica. El presidente dudó y titubeó, lo que exacerbó los desacuerdos internos del gobierno en lugar de resolverlos, e impidió repetidamente nuestros intentos de poner en práctica una política, añade Bolton según una copia de su libro revisado por EFE. El ex asesor no solo culpa de ese fracaso a Trump, sino también a la reticencia a imponer sanciones de su secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y a las trabas burocráticas del Departamento de Estado, pero apenas se ejerce la autocrítica a pesar de la política hacia Venezuela. Estaba principalmente en sus manos. Bolton, una de las figuras más conservadoras de Washington, asesoró a Trump entre marzo de 2018 y hasta que el mandatario le despidió en septiembre de 2019, un periodo en el que puso a la Casa Blanca en pie de guerra contra la que definió como una troika de la tiranía en Venezuela, Cuba y Nicaragua. El gobierno de Trump tenía enfrente una avalancha de fracturas por pagar en Latinoamérica y no estaba preparado para manejarlas, afirma Bolton respecto a la creciente influencia rusa, china, iraní y cubana en el continente, y a su deseo de reactivar la doctrina Monroe que atribuía derechos unilaterales a Estados Unidos en la región. El asesor de Trump encontró una excusa para desarrollar esa prioridad en agosto de 2018, cuando el mandatario le pidió durante una reunión que se centrara en derribar a Maduro y agregó: "Esta es la 5ª vez que lo he pedido a mi gobierno". Venezuela es parte de Estados Unidos. Donald Trump acompañó esa petición de lenguaje bélico, pidió desarrollar opciones militares y opinó que debería quedarse con Venezuela porque en realidad es parte de Estados Unidos. Según Bolton, a quien el ex jefe del gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, le advirtió de que el mandatario le parecería cool invadir el país. Esta advertencia de Trump de intervenir en Venezuela, que el mandatario ya había expresado públicamente un año antes, y su presunta impaciencia por lograr una victoria en ese país, contrastaba con su periódica solicitud de concertar una reunión con Maduro, una idea que su equipo consideraba contraproducente. El mandatario rescató esa idea esta semana en una entrevista con el portal Axios, pero después matizó en un tuit que solo se reuniría con Maduro para negociar su salida pacífica del poder. Trump también ha dado recientemente señales de frialdad hacia Guaidó, y el libro de Bolton retrata a un presidente lleno de dudas sobre la idea de respaldar a ese líder opositor, algo que Estados Unidos hizo el 23 de enero de 2019. Dudas sobre Guaidó. Interés en el petróleo. El 21 de enero, Bolton trató de persuadir a Trump de respaldar a Guaidó, pero el mandatario dudaba de que Maduro fuera a caer, y dijo que era demasiado listo y demasiado duro, lo que contradecía su afirmación pública de que el chavismo podría ser derribado muy rápidamente por los militares. Al día siguiente, Trump pidió garantía respecto a quién tendría acceso a los recursos petroleros de Venezuela en la era post-Maduro, algo que Bolton consideró una extralimitación impropia de un gobierno democrático como el de Estados Unidos. Fue una delegación de congresistas a la que convenció finalmente a Trump de respaldar inequívocamente a Guaidó, pero el mandatario tuvo dudas sobre su decisión solo 30 horas después de anunciarla.
No me gusta donde estamos. El ejército entero le respalda a Maduro. Siempre he dicho que Maduro es duro. Este niño cuito, nadie ha oído hablar de él, dijo Trump a Bolton el 24 de enero. El problema del anillo de matrimonio. Esa impresión de Trump fue reforzándose con el tiempo y un detalle aparentemente mínimo se convirtió en una fijación. La esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, nos llevaba una alianza de matrimonio cuando visitó la Casa Blanca el 27 de marzo. Para Trump, eso se convirtió en una prueba de que Guaidó era débil, y a menudo se refería al problema del anillo en sus conversaciones con Bolton, además de apoderar al líder opositor como el Beto de O'Rourke de Venezuela, en referencia a un excongresista demócrata que perdió su batalla por el Senado y la Casa Blanca. El presidente ruso Vladimir Putin se aprovechó de esa coyuntura al comparar a Guaidó con la rival electoral de Trump de 2016, Hillary Clinton, por su presunto intento ilegítimo de acceder al poder durante una llamada telefónica en mayo que convenció al mandatario de congelar la imposición de nuevas sanciones a Maduro. Un salvavidas para Maduro. Para Bolton, sin embargo, el fracaso de la política hacia Venezuela no solo se debió a Trump, sino a los desacuerdos internos en el gobierno que ralentizaron las decisiones sobre sanciones y equivalieron a darle un salvavidas a Maduro. Nuestra lentitud y falta de agilidad eran como regalos del cielo para el régimen de Maduro y sus apoyos cubanos y rusos. Era doloroso verlo, sostiene. El ex asesor expresa su frustración por el descalabro del levantamiento militar encabezado por Guaidó el 30 de abril. De Washington no esperaba hasta más tarde y que se adelantó, según Bolton, porque Cuba se enteró de los planes de la oposición. Bolton atribuye al fracaso del plan a la influencia cubana, la cobardía de varios líderes chavistas que prometieron actuar pero se echaron atrás a última hora, y algunos errores tácticos de la oposición, pero también a la decisión de Trump de cerrar la embajada en Caracas, que privó a Estados Unidos de ojos sobre el terreno. El misterio de las 5.000 tropas a Colombia. Además, Bolton resuelve el misterio de la frase 5.000 tropas a Colombia, que escribió en un blog de notas con el que compareció ante la prensa en enero de 2019. Trump le preguntó si deberíamos enviar 5.000 tropas a Colombia por si las necesitábamos, y yo le escribí en un cuaderno para preguntar después al Pentágono. Ve a divertirte con la prensa, me dijo entonces Trump, recuerda Bolton, quien deja entrever que el mandatario se refería a la rueda de prensa que ya estaba programada y no a una exhibición intencionada de las frases sobre las tropas.